Señor, queremos quedar en ese espacio sabiendo que nosotros no podemos entregar nada más al Creador del universo, al Rey que tiene todo. No hay nada que nosotros podemos ofrecer para merecer tu misericordia, tu amor, tu gracia. Que hoy en día la única cosa que podemos decir es aleluya, gracias. Gracias por tu amor, por tu sacrificio en esa cruz. Gracias que ahora nosotros podemos decir Abba Padre. Que podemos confiar en tus promesas, en tu salvación, en tu amor. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cómo estás? Tú puedes tomar tus lugares, tus asientos. Es un gusto estar aquí de vuelta con ustedes a predicar la palabra. Estamos en el libro de Hechos. Entremos a una nueva serie la semana pasada con Pablo. Y estamos en Hechos capítulo 1, versículo 12 hasta el 26. Entonces, si quieres, tú puedes ir a esa porción de la Escritura. Un anuncio, más como una advertencia, que la semana que viene es, esto para los hombres, la semana que viene es el Día de las Madres, ¿ok? Ya para que lo sepas, tú puedes estar preparando por eso. Lo vi en el calendario hoy y pensé, wow, tengo que hacer unas cosas. Pero bien, estamos en Hechos capítulo 1, versículo 12 a 26. Esto es el próximo libro, el siguiente libro de Lucas, siguiendo su cuento, cuento histórico, cuento apologética para que los que están en Roma puedan ver todos los cuentos de Jesús. Y además Pablo, porque vemos al final de Hechos que Lucas fue un compañero de Pablo. Entonces seguro que él estaba con él por mucho tiempo escribiendo esto. Pero estamos en Hechos 1, versículos 12 a 26. Y dice esto. Entonces los discípulos regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Por este tiempo, un grupo como de 120 personas estaba reunido allí, y Pedro se puso de pie en medio de los hermanos y dijo: hermanos, tenía que cumplirse las escrituras en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que hizo guía de los que prendieron a Jesús. Porque Judas era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio. Pues, con el precio de su terrible infamia, adquirió un terreno y cayendo de cabeza se reventó por el medio y todas sus entrañas se derramaron. Esto llegó al conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén, de manera de aquel terreno se llamó en su propia lengua Aceldama, es decir, campo de sangre. Pues en el libro de los Salmos está escrito: que sea hecha desierta su morada y no haya quien habite en ella, y que otro tome su cargo. Por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo con que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros Jesús fue recibido arriba al cielo, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Presentaron a dos: a José, llamado Barsabás,
al que también llamaban Justo, y a Matías. Después de orar, dijeron: tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido para ocupar este ministerio y apostolado del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Si está tomando notas hoy, tengo 3 puntos. 3 puntos hoy. El primero sería espera. El segundo, ora. Y la tercera es prepárate. Espera, ora y prepárate. Este pasaje de la Escritura es interesante porque es una escritura, es un pasaje que es entre transición, entre la emoción de ver a Jesús resucitado de entre los muertos y también entre ese ministerio de los discípulos viajando de todos los lugares a Jerusalén, Samaria y entre los fines del mundo, siendo testigos a la salvación de Dios, primero a los judíos y después revelado que era también para los griegos y los gentiles. Pero en estas etapas principales de su ministerio, Jesús les mandó que ellos no deberían salir de Jerusalén, sino que esperan para la promesa del Padre. Y en versículo 5 dice que porque Jesús o Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Una pregunta: ¿a alguien aquí le gusta esperar? ¿No? ¿A alguien aquí le gusta esperar? Yo creo que casi nadie le gusta esperar. Yo creo que es muy difícil para nosotros, ¿no? ¿Por qué es tan difícil esperar? Mi hija Sasha, que nació hace menos de como 2 semanas atrás, ella nació muy impaciente. O sea, la primera cosa que ella hizo era gritar y no paró desde aquel entonces. Y bueno, se toca a veces que mi esposa Ashley la está alimentando, pero si Ashley tiene que hacer algo rápido, tiene que ir al baño, cualquier cosa, me la entrega. Y es en ese momento que ella abre sus ojos, ¿no? Porque algo pasó, algo cambió. Y cuando Sasha me ve, pone una cara de asco y se pone a gritar y llorar. O sea, para mí a este momento lo creo que no me cae bien. O sea, no me gusta. Y ella sigue teniendo hambre y ella sabe que no tengo lo que ella quiere, ¿no? ¿Cuánta paciencia nosotros tenemos con Dios? Confiamos de verdad en su bondad y en su fidelidad, incluso en las áreas que más nos preocupan, que tenemos la mayoría de nuestra ansiedad. Quizás estés esperando por un trabajo, una posición, un ascenso, un nuevo puesto. Quizás estás esperando por una relación. O quizás en la relación que tienes estás esperando para ir al próximo nivel, al próximo estatus. Quizás estás esperando por un diagnóstico, un cambio en tu estatus de salud. O quizás estás esperando que cambie tu estatus legal, que llegue a un otro correo electrónico, un otro documento. Es difícil esperar. Y es casi como si prefiriéramos cualquier noticia, buena o malo, para que por lo menos con malas noticias yo sé cuáles son los próximos pasos que tengo que tomar. Pero en ese momento, en ese espacio de esperar, me obliga a admitir que hay algo que está fuera de mi control. Me obliga a hacer una pausa. Y en nuestra cultura lo creo que es muy difícil que no lo hacemos despacio. Si tienes una cena del microondas de 2 minutos, eso es mucho tiempo, ¿no? Yo lo quiero en 30 segundos, ¿no? Si el semáforo
se lleva más de un medio segundo en verde, ya está tocando la bocina. ¡Ay, vamos! ¿No? O si quiero escribir una respuesta por correo electrónico, o quiero encontrar una receta, o responder a las preguntas más difíciles de la vida, que por generaciones, cientos de años, están discutiendo estas cosas, lo pongo en ChatGPT y después de 10 segundos está tardando mucho tiempo. ¿Qué onda? Pero cuando estoy en un tiempo de espero, dependo en algo que escapa a mi control. Y también no solamente eso, pero puede ser el resultado que yo no me gusta. En ese lugar, nosotros a veces decidimos que yo voy a lanzarme. Yo voy a tomar el control. Yo voy a decidir por impulso. Y eso es lo que quiero y lo haré por la fuerza. Y en lugar de pedir por la dirección de Dios, por la sabiduría de Dios, yo voy a pedir que Él bendiga mi decisión después. Y cuando todo me explote en la cara, estaré confundido y preguntaré a Dios, ¿por qué lo dejaste que esto pasara así? Y la verdad sobre la espera es que nos obliga a depender del tiempo, del plan y del propósito de Dios. Pero también es un espacio que nos obliga a preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esta etapa de la vida? Y es difícil porque a veces nosotros no queremos aprender una lección. Yo creo que esto se acaba y sigamos para la próxima etapa. Pero muchas veces Dios usa las cosas difíciles para que nosotros dependemos más en Él. Amén. Y nosotros sabemos que así en nuestra vida normal. O sea, si vos querés ser un médico y estás todavía en la secundaria, la solución es no hacer el MCAT mañana y ver cuáles son los resultados. La solución es aprender en cada etapa lo que necesitas aprender. ¿Qué me está enseñando Dios en esta área de mi vida? ¿Cómo puedo someterme más a Él? ¿Y de qué maneras puedo confiar más en Él? Y cuando lo hacemos, descubrirás que la espera es un poquito más fácil. Un poquito más fácil. Ese es el primer punto. Espera. Versículo 12 dice, entonces los discípulos regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados. Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres, con María y la madre de Jesús y con sus hermanos. Tú puedes hacer un estudio de todos los nombres que están mencionados aquí. Las mujeres, tú puedes ver en otra parte de las escrituras, en los evangelios, quiénes son esas mujeres. Y hay algunos que no son mencionados. Pero lo creo que vamos a tomarlo por este lado. Si quieres ser un estímulo, un ánimo del poder del Espíritu Santo, esto es. Pensar en esto. De todas las naciones de la tierra, naciones enormes, con un guerra, un militaristas económicas de tamaño grandísimos, Dios eligió a Israel. Una nación pequeña, constantemente dominada por otras naciones. Y en esa pequeña nación, en una pequeña ciudad, en una pequeña habitación, hay un pequeño grupo de personas y conocemos a las figuras más prominentes y no son personas impresionantes, podemos decir eso. No hay nadie que sea excepcional dando discursos o sermones. No hay multimillonarios. No hay ningún líder mundial en ese grupo. Estos son pescadores
recaudadores de impuestos, gente que son común. Y el Dios creador del universo, quien creó el mundo con una palabra, que está rodeado de multitud de ángeles, clamando santo, santo, santo. Él está sentado en su trono. Él decidió usar esta pequeña sala de gente para recibir su espíritu y revolucionó el mundo entero. Que hoy en día, después de 2000 años después, estamos predicando de Jesús. O sea, no tuvieron una campaña de correo electrónico, había un gran propuesto, ni luces, ni humo, ni una banda de alabanza increíble. Ni siquiera tenían un plan en ese momento. Solo tenían instrucciones de esperar al Espíritu Santo. Y hoy en día el mismo poder que se movía en ellos es el mismo espíritu que ahora se mueve en ti. Y Él todavía puede revolucionar el mundo entero. Y en muchas partes del mundo hoy en día Él está haciendo precisamente eso. A través de hombres y mujeres que están dependiendo en Él. Pero la pregunta es, ¿qué hicieron los discípulos mientras que esperaban? ¿Qué hicieron? La primera cosa que vemos es que ellos oraron. Ellos oraron. Y hay tres propósitos de la oración que quiero entrar con ustedes. Tres razones por las que debemos orar constantemente, todos los días y en todo. La primera es esto. Nos recuerda nuestra posición. Nos recuerda nuestra posición. El judío del primer siglo oraba no al Padre normalmente. Ellos oraron a el nombre, a Hashem, o al Señor, Adonai. Y aún hoy, si tienes un compañero que es judío y estás hablando con él sobre el texto, tú vas a dar nota que ellos no escriben la palabra Dios. Ellos escriben como D-I espacio S por reverencia y temor de no decir el nombre de Dios. Pero cuando Jesús nos enseñó a orar, no dijo Hashem, no dijo Adonai ni Yahweh. Jesús dijo Abba de Bashmaya. Abba de Bashmaya. Papá en los cielos. Y Jesús está invitando a orar a nuestro Padre, Abba. Y aunque para ellos seguro que eso fue como un escándalo. Para los judíos, aún los judíos creyentes, quizás pensaron que eso era demasiado íntimo para orar a nuestro Padre, a nuestro Dios. Pero imagina escuchar a los samaritanos decir Abba, o a los griegos, o los etíopes, o los italianos, o a los cubanos, o a los colombianos, o a la gente de Miami diciendo Abba Padre. Eso es un escándalo. Usando esa palabra Padre para orar a Dios significa una relación íntima. Y la única razón que nosotros podemos decirlo hoy en día es porque ha sido adoptado en su familia. Amén. No por asociación, no por tu trasfondo religioso, ni por tu familia a que le perteneces, ni porque vengas aquí en el domingo o en el miércoles en la iglesia en casa. Eso no importa tu condición o posición. Lo que importa es, ¿crees que Jesús tomó tu lugar en la cruz? Él derramó su sangre para que la ira de Dios pasara sobre ti y se derramó sobre él. Y ahora puedes estar delante de Dios vivo. Entra en la sala del trono con valentía, porque llevas su nombre.
Así que cuando ustedes oran y dices, Padre, o dices, en el nombre de Jesús, haz una pausa. Haz una pausa. Y recuerda a tu alma lo maravilloso que es que un gentil como tú y yo podemos hablar con valentía e intimidad debido a la posición que tenemos en Cristo. Y la segunda cosa que hace la oración es que nos recuerda que Dios tiene el control. Entonces nos recuerda nuestra posición, pero también nos recuerda que Dios tiene el control. No sé si esto ha pasado en tu vida todavía, pero no sé si has sentido una vez que todo de tu vida sale de control. Puede ser en un aspecto financiera, relacional, una cosa física, legal, etc. Pero siente que todo está saliendo de tu control. Y la situación parece cada vez más y más peor. Ahora, tú puedes imaginar por un segundo ¿cómo se dice? Roller coaster. La montaña rusa emocional de los discípulos en esa última semana antes de la crucificación. ¿Puedes imaginar eso? Que ese domingo, cuando ellos entraron a la ciudad, a Jerusalén, miles de personas juntaron y dijeron, Hosana, Hosana, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Y ellos ponieron ramas en el piso y él entró en ese burro y todo está clamando. Y después Jesús desafiaba a los líderes religiosos. Seguro que los discípulos en ese momento están pensando, ok, bueno, seguro por este fin de semana Jesús va a ser el rey. Y nosotros vamos a sentar los 12 al lado de él en su trono, ¿no? Por eso en la última cena vemos que ellos están discutiendo quién va a sentar en tu derecha y tu izquierda. Porque ellos están pensando, ya, esto es el momento. Esto es el momento. Y ellos no sabían que a la izquierda y a la derecha de Jesús va a ser 2 ladrones colgados en una cruz. Imagina en esa cena Jesús dice, uno de ustedes me traicionará y lo arrestarán y los discípulos huyen y después Pedro lo niega, lo azotan hasta que no lo reconoces, colgado en una cruz, muerto. Se acabó todo. Su mundo entero se descontrola. Y si preguntas a los discípulos en ese momento, en ese 3 días, y dicen, bueno, no te preocupes, Dios está en control. Seguro que ellos van a decir, yo no sé cómo eso es posible. Pero después del domingo, cuando Jesús resucitó y todas sus profecías cobraron sentido, todas las escrituras cobraron sentido, el dolor y el sufrimiento cobraron sentido. Vemos en versículo 15 y el 16, Pedro diciendo a todos los hermanos, esto tenía que pasar, esto tenía que suceder. Esto tenía que cumplir las escrituras que el Espíritu Santo anunció de antemano por boca de David acerca de Judas. Ahora lo entiende. Ahora. Así que cuando estés en el medio de la tormenta, recuérdale a tu alma que confía en Él. Aunque no tenga sentido, porque un día lo tendrá. Deja que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, te cubra. Un gozo que trasciende las circunstancias. Una fuerza inquebrantable en la roca sólida.
una paciencia que soporta el sufrimiento, una humildad que acepta lo que está más allá de nuestro entendimiento y una sumisión a la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. La oración nos recuerda nuestra posición, nos recuerda que Él está en control, pero también al final invoca su poder. La oración invoca su poder. Gracias a Dios que no estamos orando a un amigo imaginario. Que no estamos hablando de voz alto a nosotros mismos como si fuera una estrategia de autoayuda para salir de estos pensamientos. No, estás orando al Dios que caminó sobre el agua. Estás orando al Dios que calmó las tormentas. Estás orando al Dios que convirtió el almuerzo de un niño en un buffet por miles. Y a los discípulos vamos a ver a través del libro de Hechos que sus discípulos que nunca descargaron el app Duolingo, ellos podrían hablar idiomas que nunca estudiaron. Ellos sanó a los enfermos, resucitó a los muertos, expulsó demonios, salió de prisiones. La oración no es solo buena para tu alma. Estás invocando un poder superior para que actúe sobrenaturalmente. Y que lo haga o no lo haga, eso depende en Él. Y me someto a su voluntad y sabiduría. Pero no dudas ni por un segundo que Él no puede hacerlo. Mi Dios sí puede. Después vemos en versículos 16 al 20, Pedro está explicando las acciones y consecuencias de Judas. Y esto sirve como un cumplimiento de la profecía de David, pero también como una advertencia a los discípulos ahí en esa sala. Judas pensó que él podría cambiar su posición por riquezas y terminó comprando su propia tumba. Y el asiento vacío que él dejó fue ocupado por otro. Yo creo que es algo para decir que si no haces lo que Dios te ha llamado a hacer, Él usará a alguien más. Pero lo que sea que hayas intercambiado por ello, por esa posición o por ese llamado del Dios, ya sea riqueza o protección o estabilidad o ambiciones egoístas, al final no valdrá la pena. Versículo 21 dice esto: por tanto es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros Jesús fue recibido arriba al cielo, uno sea constituido de testigo con nosotros de su resurrección. Jesús le dice que esperan. Ellos oraron, pero finalmente los discípulos se prepararon. Los discípulos se prepararon. El hecho de esperar no significa que no estás haciendo nada. Los discípulos, ellos no sabían cuál sería el efecto del Espíritu. Ellos no sabían cuál era su plan. Pero con fe, sabiendo que Él vendrá, querían estar preparados. Y sabemos que los 12 discípulos es como una imagen de Israel, como los 12 tribus. Jesús dijo a ellos que ellos van a sentar en los 12 tronos. Y ellos querían que cumplir a ese número de vuelta, necesitaban señalar a 12 hombres que fueron testigos confiables. Que ellos tenían autoridad porque habían estado con Cristo antes y después de su resurrección. Y entre los aproximadamente 100 hombres que estaban ahí, más de las mujeres y los discípulos ya, habían 2
que estaban en esa categoría. Entonces, cuando pintas una imagen en tu mente de Jesús caminando con sus 12 discípulos, tú puedes quizás aumentar 2 más, ¿no? José y Matías, porque ellos casi siempre estaban con Jesús. Y ellos echaron suertes. Normalmente echar suertes es como ellos tenían una bolsa y una roca o algo pintado, y ellos sacaron una de esas rocas para ver quién fuera lo que Dios escogió. Y hemos visto a Dios usar este método en el Antiguo Testamento y aquí también en la transición. Hoy en día no usamos este método, por lo que yo sepa. No sé si Pablo lo hace, para ver quién va a predicar. Pero lo creo que no tenemos ese método hoy en día porque ya tenemos el Espíritu Santo. En ese tiempo ellos estaban esperando por el Espíritu Santo, pero nosotros ya tenemos el Espíritu Santo. Pero yo pensando en esto, quiero ver o pensar quizás con ustedes, ¿cuál es para ti la preparación de medio de la espera? ¿Cuál es para ti la preparación de medio de la espera? Y seguro que cada uno de nosotros tenemos una situación diferente. Pero quizás estás preparando por una situación emocional. Quizás tengas un trauma emocional profundo, un dolor que surge en ciertas situaciones y ha pasado por eso. Y en esas situaciones tú simplemente oras y después esperas y después decides simplemente olvidarlo hasta que regrese. Y después surge de nuevo y oras, esperas y después decides olvidarlo. Yo creo que en ese momento, entre los dolores o esas situaciones, nosotros deberíamos, en cambio, espera, orar, pero también prepárate. Prepárate para que regrese. O sea, ver el dolor, expónlo, tráelo al Evangelio, pero también busca consejería. Tráelo a tu pastor en casa. Tráelo a tu esposa, a tu esposo. Antes del colapso mental, antes de la crisis espiritual. Ánclate antes de que la tormenta vuelva a azotar. Quizás te está preparando por una temporada específica. Ya sea quizás para ti o para tu cónyuge o quizás para tus hijos, ¿no? Tú puedes ver una etapa de la vida que viene, la madurez, las decisiones futuras, el matrimonio, el nacimiento o aún la muerte, que viene en el futuro. Prepárate. Quizás como padre pensamos, bueno, yo voy a hablar con mi hijo sobre el sexo el día antes de la boda. Bueno, ¿sabes qué? Creo que los niños de 14 hoy en día pueden saber más de ti. Porque hay tanta información, es una locura lo que ellos encuentran. No seas insensato, no seas necio. Guía a tu hijo en una manera que honra a Dios. No seas ignorante, pero tampoco seas una piedra de tropiezo. Prepárate. Prepárate. Quizás tu preparación sea financiera. Quizás tienes un deseo de ser generoso. O un deseo de viajar por el Evangelio, ser misionero. Pero no tienes los recursos. ¿Por qué? Porque tienes un montón de deudas sobre la tarjeta de crédito. O tu hipoteca te está matando. O los pagos del auto están poniendo peor y peor. Y nosotros no predicamos el evangelio de prosperidad. Nosotros no estamos diciendo que Jesús va a pagar por todas tus cuentas. Solamente tiene que dar una ofrenda más. No creemos en eso. Pero sí predicamos de ser un buen administrador, de ser un buen mayordomo. Y yo creo que en la vida no hay pocas cosas más pailasantes que ahogarse en deudas financieras. Prepárate, expónlo,
habla con el pastor de tu iglesia en casa. Aunque sea una vergüenza, no importa. Nosotros oramos contigo, pero también haremos todo lo posible para guiarte y mantenerte responsable. Podemos caminar juntos a través de esta dificultad. Por eso estamos aquí, como hermanos y hermanas. O finalmente quizás estás preparando por una situación espiritualmente. Y obviamente cuando estamos hablando de todas las cosas de lo que hablemos, cada uno tiene una componente espiritual. O sea, mucho de nuestra mala administración o crisis emocional se debe a una falta de comprensión del evangelio o de nuestra dependencia en el espíritu. Pero quizás también Dios te está llamando a unas aguas más profundas. O un nuevo lugar, un nuevo ministerio, una nueva prueba en tu vida. Pero no tienes la disciplina espiritual establecida. No tienes la práctica regular de clamar al Espíritu, andar en su palabra, depender en Él. No sabes cómo poner la armadura de Dios a diario. Y entonces no estarás listo cuando Dios te llama a esas olas. No estarás listo cuando llegue el cáncer. No estarás listo cuando el accidente del auto te cambia la vida. No estarás listo cuando pierdas tu trabajo, tu casa, tu estatus legal. No estarás listo y en la crisis te pone todo más difícil porque no puedes pensar bien. Prepárate ahora. Porque o estás en el medio de una tormenta o estás esperando por la siguiente. Dios no te impedirá sufrir, pero te enseñará a sufrir bien. Así que prepárate ahora. No esperes. No seamos bebés inmaduros en Cristo, llorando por leche porque no sabemos cómo masticar, llorando por lo que no tenemos porque no sabemos cómo esperar. Y como cuando Ashley me entrega a Sasha y ella llore por lo que ella quiere, lo que Sasha no ha aprendido todavía, que en esos momentos entre lo que ella necesita y lo que ella quiere, en ese momento de esperar para satisfacer sus necesidades, ella sigue en los brazos de su padre. Y un día ella va a crecer, madurará y aprenderá que puede simplemente disfrutar estando en los brazos de su papá. Puede sentirse segura, protegida, amada y cuidada, incluso en la espera. Oramos. Abba Padre, gracias que nosotros podemos decir eso. Gracias que aún en los tiempos de la espera estás con nosotros. Porque eres bueno, porque eres suficiente. Ayúdanos a preparar a través de tu sabiduría, a través de tu espíritu, preparando para las tormentas, las olas, las dificultades de esta vida. Mientras que nosotros seamos poniendo un poquito más y más cerca a ti a través de tu palabra, a través de tu espíritu. Te amamos y oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén.